Bueno, nosotros somos el grupo número 6 y como tema de seminario nosotros tenemos que es cómo realizar un informe de laboratorio. Nuestro grupo está conformado por Andrés Felipe Tío Vija, Daniel Esteban Neina Moreno, Julián Andrés Rincón, Cristian Velandia y Viviana Bernal. Listo. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es un informe de laboratorio. Básicamente, un informe de laboratorio es el documento el cual nosotros utilizamos o realizamos a la hora de finalizar un laboratorio. En este caso, es como el que lleva la consigna de todo lo que se realizó y los resultados obtenidos, así como los objetivos y los materiales que se realizaron y los materiales que se utilizaron para la realización de este laboratorio. Listo. El primer componente que vamos a tocar de un informe de laboratorio es el título. El título, como vemos en pantalla, es como la idea principal y la primera vista al lector sobre lo que se realizó en este laboratorio. En este caso, pues es como la primera visual que tiene el lector sobre lo que se realizó en el laboratorio. Listo. ¿Cómo se debe construir un título adecuado? Para esto nosotros definimos cuatro ideas principales que nos ayudarán como a mejorar la redacción y a tenerlo en cuenta a la hora de realizar un informe de laboratorio. La primera es que el título debe ser atractivo y debe describir la información en forma clara, exacta y específica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con el título, nosotros debemos dar la primera información al lector sobre lo que trata el informe de laboratorio. La segunda es posibilitar que el lector identifique el tema con facilidad. Esta, pues, a su vez va ligada con la primera, básicamente porque nosotros tenemos que mostrarle al lector de qué nosotros queremos hablar. La tercera es permitir una previsualización precisa del material. No se nos debe escapar nada en este título. Ejemplo, el título, además de ser breve, también debe contener la mayoría de las cosas que se quieren tratar en el informe de laboratorio. La cuarta es que se debe utilizar títulos simples como estudio sobre, laboratorio de, práctica de, análisis de. Básicamente porque esto le quita como ese toque científico y profesional que se realiza, pues que tiene el informe de laboratorio. En este caso, entonces, digamos que podemos poner de ejemplo que nosotros estamos realizando un informe, un laboratorio sobre, digámoslo así, la eficacia en la transmisión de datos sobre fibra óptica. En este caso, nosotros, pues, eh, el título como tal debería ser eficacia en la transmisión de datos sobre fibra óptica. Digamos que en el laboratorio estamos utilizando la eficacia en la transmisión de datos sobre fibra óptica utilizando los diferentes tipos de codificación. Entonces eso quiere decir que nos está faltando un pedazo en el título. Y en ese caso nosotros deberíamos de rediseñar el título y por ejemplo poner algo como eh, eficacia en la transmisión de datos, a- eh, pues verificando, enfocado utilizando diferentes tipos de codificación. Básicamente esto quiere decir que en el título no nos debe faltar pues información referente al informe de laboratorio. Listo, continuando con la exposición, les voy a explicar una parte muy importante de un informe de laboratorio. Entonces, vamos con los objetivos del informe de laboratorio. ¿De qué trata esta parte o qué elementos la componen? Generalmente, pues, los objetivos se pueden definir como aquellas razones por las cuales vamos a realizar
la práctica de laboratorio, el experimento o aquello que queremos evidenciar. Estos pues se definen o los podemos definir como aquello que queremos lograr, que queremos pues evidenciar en este informe. Entre estos objetivos podemos conocer dos tipos de objetivos. Entre ellos tenemos el objetivo general y pues los objetivos específicos. Como tal, el objetivo general es la expansión o justificación del título, ¿sí? Ya como tal, los específicos suelen complementar el objetivo general, o sea, apoyar la idea general, pues especificando puntualmente qué meta se busca, ¿sí? Como primordial de los objetivos de un informe. Ya vamos a mirar cómo es la manera en cómo formulamos un objetivo. Entonces, como decía anteriormente, los objetivos deben exponer o dar claridad acerca de las metas que se quieren cumplir pues con la práctica o el experimento y el análisis que queremos dar a conocer pues a partir de lo que queremos realizar. Los objetivos principalmente deben empezar con verbos. Estos objetivos deben cumplirse en la práctica del laboratorio. De lo contrario, pues perdería el propósito de colocar dicho objetivo en el informe de laboratorio. Es importante pues tener una flexibilidad en cada uno de los verbos usados y pues no evitar al máximo el generar redundancia pues usando varias veces los mismos verbos al construir cada objetivo. Listo, la siguiente. Ya en esta parte, en el marco teórico, como todos sabemos, esta parte consiste en dar a conocer las definiciones. Es la parte introductoria de aquello que queremos conocer o dar una explicación más profunda. Entre ellos pues tenemos los ejemplos de las leyes, las formulaciones pues que se utilizarán a lo largo del desarrollo del informe. Toda esta información pues es claro que debe ser citada pues por los otros autores o las URLs o las fuentes de donde sacamos la información. Para esto pues para realizar este marco teórico debemos tener una previa investigación y recopilación de la información que nosotros creemos necesaria. Eso pues para construir un marco teórico completo y que cubra con todos los términos utilizados en nuestro informe de laboratorio. Listo. Entonces, ¿para qué o por qué realizamos un marco teórico? Como les decía anteriormente, un marco teórico lo que nos hace o lo que nos permite es aclarar todos aquellos conceptos que nosotros necesitamos utilizar para respaldar nuestro informe de laboratorio. Es decir, que aquella persona que mire nuestro informe de laboratorio pueda entender completamente de qué se trata nuestro informe. Básicamente es pues recopilar toda la información y los diferentes autores para tener un mayor planteamiento teórico. Es decir, darle una mejor utilidad al informe, además de permitirles pues a las personas quien tengan acceso a nuestro informe de laboratorio tener unos buenos argumentos que respalden aquello que nosotros queremos dar a conocer con nuestra práctica de laboratorio. Listo, entonces, ¿cómo se realiza el marco teórico? Básicamente, pues estos son los principales, ¿sí?, que podemos encontrar. El primero son los antecedentes, son todas las investigaciones, los documentos que guardan una relación con el artículo pues, que estamos desarrollando. El segundo son las bases teóricas, reúnen pues el conjunto de todos los conceptos y todos los modelos que constituyen pues el enfoque determinado pues que nos permite apoyar
o explicar el problema que nosotros estamos planteando. Las bases conceptuales como tercer punto. Entonces aquí en esta parte pues son todos aquellos conceptos precisos y principales expresiones o variables involucradas en el problema formulado. ¿Sí? Ya más adelante mi compañero va a explicar el siguiente inciso de nuestro informe de laboratorio. Luego de esto se ingresará al apartado experimental. El objetivo del aparato experimental es dar a conocer qué materiales fueron necesarios para la realización del experimento. Estos materiales deben ser listados, dando a conocer las especificaciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, es necesario indicar la capacidad, la precisión, si el aparato que se va a usar tiene diferencias con los modelos comunes de este elemento, pues dado a que no solo consiste en listar cuáles son todos los elementos que se van a usar, sino también es necesario escribir una descripción detallada de cada uno de ellos. Tenemos este ejemplo de cómo listar un aparato experimental. Primero está el nombre, en este caso sería una probeta. Luego tenemos la capacidad de dicha probeta, en este caso serían 100 mililitros, que sería ya la descripción del aparato que estamos presentando. Luego de esto tenemos la descripción, que sería la siguiente. La probeta es un instrumento volumétrico que consiste en un cilindro graduado de vidrio común y que permite contener líquidos y sirve para medir volúmenes de forma exacta. Esta sería la descripción del elemento que vamos a usar en el informe de nuestro laboratorio. Por último, también tenemos una imagen del elemento. Esta puede ser opcional, pero sirve para detallar más específicamente qué objetos vamos a usar. También, en caso de ser necesario, para esa indumentaria se necesitaría adjuntar el estado en el que se encuentra el elemento que se va a usar, y también la precisión. En caso de que sean objetos de medición, se podría adjuntar la precisión con la que funciona este elemento. Luego de esto vendría el procedimiento, que viene pues relacionado con el caso anterior, debido a que aquí usaremos los elementos que ya listamos. Luego de esta descripción de los elementos que se usan, vendría este procedimiento, el cual consiste en describir los pasos que se siguieron para realizar la práctica de laboratorio. Cada uno de estos pasos debe estar bien descrito para la comprensión de cualquier persona que vaya a leer el informe. Y esta descripción debe ser de tal manera que cualquier otra persona que vaya a replicar este mismo experimento pueda realizarlo completamente con la descripción que nosotros dimos a cada uno de los pasos. Básicamente serían listar los pasos con los que se realiza el experimento. Existen varias maneras de realizar este procedimiento. La manera más común y sencilla es simplemente listar paso por paso. Paso 1, no sé si ahí colocamos la probeta, el paso 2 vertimos el líquido, paso 3, paso 4, así indefinidamente, hasta que completemos todos los pasos. Esto también se puede adjuntar junto con imágenes, como en el ejemplo que tenemos en esta imagen, y para que sea más fácil de entender. Además, también podría simplemente formar un procedimiento simplemente gráficas. Dependiendo de que éstas sean totalmente descriptivas con lo que quiere decir, podría simplemente ser gráficas este procedimiento de laboratorio. También una manera un poco menos común de realizarlo puede ser un diagrama de flujo, como si fuera un algoritmo. Entonces se listarían los pasos. También podrían haber condiciones que nos hagan guiar de un paso a otro, como si fuera un algoritmo de un sistema. Un ejemplo de un procedimiento para un informe de laboratorio bastante sencillo sería este que tenemos en la imagen. Entonces este sería básicamente con una descripción muy sencilla de cada paso y luego una imagen descriptiva acompañando esta descripción para que sea más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, en el primer paso sería cortar una botella de plástico. Entonces tenemos la imagen cortando la botella y luego mostrando las dos partes que quedaron de la botella.
Luego tenemos colocar la planta dentro de la botella. Y aquí vemos las imágenes en la cual se coloca la planta. Tenemos una flecha que ilustra esto, haciendo más fácil de entender el paso. Y luego tenemos un paso echándole tierra a la planta. El tercer paso sería vertir agua de esta planta, como vemos en la imagen. Luego en el mismo paso también tapa la misma planta con la parte de la botella que habíamos cortado anteriormente, como se ve en la imagen de la derecha. En el cuarto paso tenemos unir la botella con cinta. Y en la misma imagen vemos que tenemos la cinta en un lado y luego tenemos ya la botella unida con la cinta con todos los pasos que tenemos anteriormente. En el quinto paso tenemos colocar esta botella al sol, simplemente dejar la botella ahí. Y en el sexto paso tenemos observar cada 15 minutos y tomar nota. Entonces básicamente este sería un procedimiento de un laboratorio, pues como dije, bastante sencillo. Bueno, entonces llegamos a la parte de los datos experimentales y cómo representarlos. Aquí es donde se registraron todos estos resultados que se obtuvieron pues durante la ejecución del procedimiento del experimento. Aquí se muestra como tal todo lo que ocurrió durante el estudio. Todas estas muestras, todas estas anotaciones deben ser lo suficientemente objetivas para que así no hayan alteraciones en el resultado del experimento. Entonces, para que esto sea detallado todo el proceso, entonces se deberá seguir como tal el paso a paso de cómo fue diseñado el experimento. Y pues a medida que se fue avanzando durante la ejecución del mismo, pues se debe ir tomando registro de cada uno de los hallazgos que se fueron encontrando. Ahora todo esto que se visualice durante el desarrollo del mismo también debe ser ordenado para su fácil lectura. Todo esto debe ser, todas estas anotaciones, todo lo que se vaya haciendo debe ser bastante descriptivo para que posteriormente los análisis que se vayan a realizar sean de fácil entendimiento, todos los datos que se hayan anotado sean lo suficientemente entendibles. Y para esto, pues, por lo general se utilizan lo que son tablas y gráficas. En el momento de que se vayan a describir las observaciones, entonces se debe indicar la fecha, las condiciones en las que se realizaron los procedimientos. ¿Para qué? Para tener un registro de los datos históricos de cuándo se realizaron estos experimentos. Algo también importante es que hay que anotar si hubieron o no hubieron circunstancias o condiciones inusuales, ¿sí? Porque posiblemente esto pueda afectar a los resultados del experimento. Todo esto también hay que ser muy detallados y explícitos al escribirlos. Los datos recolectados aquí también se organizan, como ya lo había dicho, en tablas y gráficas. En estas tablas también se deben reportar todos los cálculos y operaciones numéricas que fueron realizadas. Eh, en las tablas también se presentan estos datos como estos datos numéricos son renglones y columnas, mientras que las figuras pues por lo general son presentaciones gráficas de los datos, como podemos ver el ejemplo en esta diapositiva de esta tabla de una relación entre el bloque y el tiempo de reacción en tiempo de milisegundos. Entonces las tablas y figuras deben ser bien hechas, deben ser organizadas y autoexplicativas. ¿Qué quiere decir? Que sus datos por sí mismos deben darse a entender por ellos mismos, ¿sí? Entonces es mejor utilizar en ocasiones dos tablas o dos figuras porque en ocasiones surge que los datos son tantos que por lo general suelen amontonarse y para evitar así pues que esto pase simplemente se hace es particionar los datos en diferentes tablas y esto evitará que una sola tabla quede sobrecargada o con mucha información.
Los datos deben ser consistentes por sí solos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se puedan entender sin recurrir a un texto adicional. Eh, es muy, es muy importante acompañar cada tabla o figura pues con el título correspondiente, de manera que con solo leerlo pues se pueda saber sobre qué trata los datos que están allí plasmados. Y pues cuando sea necesario deben incluirse dibujos o títulos y partes claramente nombradas. Ahora, ¿cómo realizar los datos experimentales? Pues los resultados se pueden representar de diferentes maneras. Pueden utilizarse párrafos describiendo el resultado acompañado o también se puede hacer uso de imágenes pues que respalden dicha afirmación. Las tablas de los resultados eh, y gráficas se pueden utilizar en caso de que sea necesario. Por lo general casi siempre se utilizan más que todo las tablas. Los datos de las columnas, cuando estamos utilizando tablas, ¿cierto? Deben ser atómicos para que su simplicidad sea muy concisa. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner el ejemplo de esta tabla en la que los voltios, en esta columna, en la que los voltios indican un valor único. Como podemos ver, son valores numéricos que indican únicamente los voltios. ¿Sí? No están describiendo otra cosa, sino únicamente lo que se está refiriendo a la columna en cada experimento dado. Ahora, también en esta otra columna, nosotros tenemos si el diodo se encendió o no. Son datos únicamente que expresan la parte ¿cómo decirlo? La característica de la parte del experimento que se está tratando. Para hacer un contraste con algo que no debería hacerse cuando los datos no son atómicos, algo que no representa atomicidad, sería una tabla con únicamente dos columnas. Podemos tomar este ejemplo, en la que la primera columna, ¿cierto? Es el experimento como tal, y en la segunda, que puede ser la unión de estas otras cuatro columnas, y toda la información está sobrecargada sobre esa misma columna, no está separada, ¿sí? Entonces en la parte del análisis tenemos que en esta sección es donde se analizan los resultados que se obtuvieron. Todos estos datos fueron los que se registraron en el paso anterior, después de haber hecho toda la parte de tener la anotación y bien plasmada la información que se obtuvo de los resultados. Aquí también se pueden realizar operaciones con fórmulas, si es que el experimento así lo requiere. En esta sección se muestran las deducciones de la ejecución del procedimiento y qué pueden significar estos. Aquí es donde nosotros hacemos un análisis detallado y tratamos de entender el por qué los resultados nos dieron así, basados en el experimento que se hizo. Ahora, si se usaron tablas o gráficas, pues debe hacerse una referencia explícita sobre cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tuvimos una tabla en donde pusimos algunos resultados de, no sé, la distribución de la población cuando hacen ciertas compras, entonces nosotros aquí es donde debemos de utilizar esa información y decir los datos de la tabla 1 muestran que ta 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 ta. Sí, o los datos o los resultados mostrados en la figura tal nos muestran que tal cosa. Se trata de comparar los resultados que se obtuvieron, ¿cierto? Por cada grupo de trabajo. Y una vez ya obtenidos estos resultados, pues simplemente lo que se va a hacer es reportarlos y si es posible mostrarlos en algún libro o en alguna revista, perdón, científica que trate sobre el mismo tema para así poder hacer un análisis comparativo entre diferentes personas, de diferentes resultados que se obtuvieron. Continuando con la parte de las conclusiones, podemos dar a entender que el objetivo de las conclusiones es dar al lector un vistazo de los argumentos más importantes planteados durante el trabajo. Dicho de otra forma, las conclusiones son un análisis de los datos obtenidos
y deben confirmar o descartar la hipótesis de manera concreta. La conclusión debe resumir lo que contiene el informe y lo aprendido durante la práctica. Si la conclusión confirma la hipótesis, debe establecerse con claridad la evidencia que la sostiene. Si la conclusión descarta la hipótesis, hay que aportar las posibles explicaciones de las diferencias. Estas diferencias pueden incluir error humano, diseño experimental, falla en el equipo, etc. La conclusión debe expresar el juicio crítico propio al que se llegó tras la investigación. Debe dar la impresión de que el reporte cumplió la finalidad de llegar a algo correcto con respecto a la hipótesis y los objetivos planteados en la introducción. Para concluir tenemos la bibliografía. En la bibliografía se presentan las fuentes que utilizaron en la elaboración del trabajo. Estas pueden ser artículos, investigaciones, libros, videos o páginas de internet y otros informes de laboratorio. Esta sección debe listar todas las referencias citadas en el informe y esto puede hacerse en orden alfabético o en el orden en que aparecen en el informe. Para redactar el informe es recomendable consultar al menos 3 fuentes bibliográficas.